Buenos días, jóvenes. Hoy día, en el curso de física, vamos a hablar de análisis dimensional. Módulo 1, sesión 1, magnitudes físicas. Los objetivos para esta sesión 1 son enunciar correctamente el concepto de magnitud, conocer las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, conocer las ecuaciones dimensionales y, por último, otro de nuestros objetivos es desarrollar los problemas utilizando las propiedades de análisis dimensional. Bien, vamos con los temas. Magnitud. ¿Qué es magnitud? Es una propiedad susceptible a ser medida. ¿Qué significa esto? Que puede ser una cosa u objeto que tiene medición. Eso es la magnitud. Todo aquello que tiene medición es magnitud. ¿Y qué es una medición o qué es medir? Es la comparación de magnitudes. O sea, de dos magnitudes que pueden tener relación. Una en función de la otra. Por ejemplo, si queremos medir un árbol, ¿no? Queremos medir un árbol. Ya, tú me dices, puedes utilizar el metro. Pero ¿qué pasa si no tienes ningún objeto para poder medirlo exactamente? Entonces tienes que hacer una comparación con otra medida. Podemos decir que cada espacio mide, por ejemplo, una regla. O de repente un compañero dice, ah, no, yo lo mido con tizas. Ah, ya, mídelo con tizas. Ah, yo lo mido con cuadernos, dice otro compañero. Entonces lo puede medir con cuadernos. Pero en el ejemplo le ponemos, ¿no? Así, al azar, una regla. ¿Qué significa? Que este arbolito mide ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 reglas. Entonces nosotros podemos decir que un árbol mide 4 reglas. Un árbol mide 4 reglas. Entonces quiere decir que una está en función de la otra. O sea, una magnitud, que es la medida del árbol, está en función a la medida de las reglas. ¿De acuerdo? 3. Clasificación. De acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, la clasificación de las magnitudes es magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Entre las magnitudes fundamentales tenemos 7 en el sistema internacional, no te olvides, en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Tenemos a la longitud, cuya ecuación dimensional es L, la masa, M, tiempo T, temperatura θ, intensidad de corriente I, intensidad luminosa es I sub L y cantidad de sustancia que es N, cantidad de sustancia. Sus unidades para la longitud, la unidad, el metro, muy conocido, ¿verdad? Muy conocido el metro. Símbolo M. Para la masa, el kilogramo, símbolo también conocido, kg. El tiempo, su unidad, el segundo, el símbolo S. ¿De acuerdo? Para la temperatura, la unidad son los grados Kelvin. ¿Por qué? Porque hablamos del sistema internacional, no te olvides, en grados Kelvin, no centígrados, Kelvin. Y el símbolo es K. La intensidad de corriente es el amper o amperios y el símbolo es A. Para la intensidad luminosa es la candela, la unidad, y su símbolo CD. Y la cantidad de sustancia, N, la unidad es el mol, cuyo símbolo también es el mol, ¿no? Se le conoce como mol. De acuerdo, aquí, continuando con lo que son las magnitudes, vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, su propio nombre lo dice, son lo que deriva de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo aquí, el área, cuyo símbolo es A de área, ¿verdad? ¿Qué cosa es su ecuación dimensional? ¿Qué se mide en el área? Se mide longitud, o sea, una longitud por longitud. Unidad cuadrada, o sea, longitud al cuadrado. Ahí está. ¿Qué se mide en el volumen? En el volumen se mide, ¿no? 3 dimensiones. Longitud por longitud, o sea, si tú quieres hallar en cualquier figura, ¿verdad? Es base por la altura, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el volumen es igual a 3 longitudes, o sea, longitud al cubo, L al cubo. Velocidad, recuerda en el MRU, velocidad que es igual, espacio entre tiempo. La velocidad, para que no te equivoques con volumen, vamos a ponerle aquí una V minúscula, ¿a qué es igual? Espacio, que es la longitud, entre tiempo, o sea, L entre T, ahí está.
Pero, como más adelante lo vamos a ver, pero te voy adelantando, no puede ir una ecuación dimensional como fracción. Tiene que ir simplemente como todo el número lineal. Entonces, para que se vuelva lineal aquí, t pasa con exponente negativo. Teoría de exponente, muchachos, teoría de exponente, no te olvides. Aceleración, ¿a qué es igual? Velocidad entre tiempo. Entonces la aceleración, que es la velocidad, lt a la menos 1, entre tiempo, aquí sí, debes aplicar tu teoría de exponentes. Como tú dominas álgebra, no va a haber ningún problema aquí, ¿verdad? Lt a la menos 1 entre t, que será lt a la menos 2. ¿De acuerdo? Fuerza, masa por aceleración, ley de Newton, ¿verdad? Fuerza F, que es igual masa m por aceleración, lo que acabamos de hacer, lt a la menos 2. Mira, fácil, ¿verdad? Trabajo, ¿a qué es igual el trabajo? O energía, que puede ser W, o energía, que es E, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hemos puesto igual? Porque en ecuación dimensional es lo mismo. Es lo mismo, el trabajo de energía tiene la misma ecuación dimensional. ¿Por qué? Se refiere a la misma ecuación, o sea, la misma fórmula. ¿A qué es igual? A fuerza por distancia. Si la fuerza es mlt a la menos 2 y yo le multiplico distancia, que es L, entonces sería ml cuadrado t a la menos 2. Muy bien. Potencia P, ¿verdad? ¿A qué es igual la potencia? Potencia es trabajo entre tiempo. Trabajo entre tiempo. El trabajo ml cuadrado t a la menos 2. Entre tiempo a la menos 3. Ahí está. Bien. Presión. P sub 0 hay que ponerle para que no te equivoques con potencia. Presión. ¿A qué es igual la presión? Fuerza entre área. ¿Cuál es la fuerza? mlt a la menos 2. Entre el área, L cuadrado sería ml a la menos 1, t a la menos 2. ¿Verdad? Teoría de exponentes. No te olvides la teoría de exponentes. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Cociente de bases iguales, exponentes se restan. La densidad. ¿A qué es igual la densidad? Densidad. ¿A qué es igual la densidad? Masa entre volumen. ¿Verdad? La densidad, que es ρ, normalmente se considera así, con una letra. Masa entre volumen. Masa m, volumen L al cubo, ¿verdad? Está dividiendo. Pasa como, para que sea lineal, L a la menos 3. Ahí está. Y así tenemos varias magnitudes derivadas. Estas son las principales, pero hay muchas más, muchachos. ¿Y de qué derivan? De las magnitudes fundamentales que te acabo de decir, ¿verdad? Longitud, masa, tiempo, temperatura. Incluso también, que son 7, pero estas son las principales, las que estamos haciendo, son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas son las 7 del sistema internacional. ¿De acuerdo? Y podemos derivar muchas más, como te acabo de decir. Bien, acá dentro de las propiedades tenemos 4 fundamentales. Primero, cuando tú vas a desarrollar una ecuación dimensional, se puede desarrollar con todas las propiedades algebraicas conocidas, pero de la multiplicación y la división. La suma no participa. ¿Cómo así la suma no participa? ¿Por qué? Mira, ve, una magnitud más otra magnitud me va a dar la misma magnitud. ¿Cómo así, profesor? Si yo sumo kilogramos más kilogramos, ¿acaso me va a dar 2 kilogramos? No, también el resultado me va a salir en kilogramos. Estamos hablando de unidades, ¿ah? Entonces igual, por eso, A más A en unidades te va a salir a unidades. Si yo sumo metros más metros, me tiene que dar mi respuesta en metros. A eso se refiere que se va a utilizar todas las propiedades algebraicas menos la suma y la raíz. Otro punto, propiedad 2. Toda cantidad numérica no tiene valor o es adimensional. ¿Qué significa que es adimensional? Que no tiene dimensiones. No tiene dimensiones. ¿Cómo así no tiene dimensiones? Es igual a 1. Por ejemplo, cantidad dimensional. Las funciones trigonométricas, seno de 37 grados. Ah, profe, seno de 37 grados
yo sé que es igual a 3/5, ¿verdad? Pero dimensionalmente es 1. Dimensionalmente, estamos hablando de análisis dimensional, desde las magnitudes, o sea, no tiene dimensiones. Logaritmo de algún número n, también 1. Logaritmos también, ¿verdad? Funciones trigonométricas, logaritmos. El número pi, también. Sabes que como número vale 3.1416, pero en este caso, al ser una cantidad numérica, también vale 1. Toda cantidad numérica, en conclusión, toda cantidad numérica no tiene dimensiones, o sea, es adimensional. No te olvides, adimensional. No te olvides de esto de aquí. Bien, propiedad 3. Toda suma, resta, solo suma o resta de ecuaciones dimensionales siempre son lo mismo, o sea, siempre termina en igualdad. Todas son iguales. ¿Cómo así? Por ejemplo, la ecuación dimensional de A será igual a la ecuación dimensional de B, igual a la ecuación dimensional de C, igual a la ecuación dimensional de D. ¿Por qué? Por lo mismo de la propiedad 1, pues. O sea, si yo sumo, no va a aumentar las unidades, van a seguir siendo las mismas unidades. Entonces, si es suma o resta, todas son iguales. Esta propiedad se llama propiedad de homogeneidad. Recuerda, homogeneidad. ¿De acuerdo? Y 4, que ya te había adelantado, toda expresión o ecuación dimensional tiene que ser monómica, o sea, tiene que ser de un monomio, y monomio lineal. O sea, no puede ir como denominador. Te había dicho ya, por ejemplo, la velocidad, que era A, que era igual a velocidad, L entre T, no puede ir como denominador, sino con tu teoría de exponentes tienes que subirlo esto. Entonces lo subes con exponente negativo. ¿De acuerdo? Ahí está, muchachos. Todo esto es la parte teórica de lo que es análisis dimensional. Ahora vamos a desarrollar lo que es el laboratorio.